Yo creo que el problema que tiene este presupuesto es que es un presupuesto que no coincide con la realidad, lamentablemente. O sea, es un presupuesto, primero es un presupuesto deficitario. O sea, una vez más el gobierno lleva al Parlamento un presupuesto en el que piensa gastar más de lo que recauda. En un contexto muy difícil, en un contexto en el cual los vecinos se encuentran en crisis, en un contexto de desaceleración de la economía mundial, en un contexto en el que el propio ministro Astori, esto no lo dice el diputado Penades, lo dijo el ministro Astori en la comisión, todas las gráficas que mostró el ministro Astori van todas en caída. El comercio exterior, las exportaciones, las importaciones, el tipo de cambio, la inflación, todo viene complicado, igual se insiste, a pesar de que se dice que es para los 2 primeros años, en un presupuesto deficitario y en un presupuesto en el cual lamentablemente lo que uno observa es una tendencia a seguir hablando de más gasto, pero no de calidad en el gasto. Y entonces cuando usted ve que el presupuesto del Ministerio del Interior son 865 millones de dólares para el año que viene, uno se pregunta, en un importantísimo esfuerzo que hay que reconocer, se ha hecho, si la calidad de la seguridad ha mejorado en esa proporción y así sucesivamente en otras series de áreas del presupuesto nacional. Entonces, un presupuesto en un contexto en el que el gobierno reconoce que el país va a crecer menos de lo que el presupuesto se calculó. El presupuesto se calculó un crecimiento de 2.5, el otro día el presidente del Banco Central dijo no, este año vamos a crecer un 2, y en un presupuesto en el cual las correcciones en la inflación van en alza y no en baja. Y esa situación es la que hace que ojalá se puedan concretar esas cifras que se mostraban en pantalla, pero que es un contexto difícil para el Uruguay en estos momentos. Diputado, es así, debo decir, el país efectivamente es demasiado optimista pensar que va a crecer 2,5 y 2,7. Dos precisiones. Con respecto a temas catastróficos, algunos dirigentes de la oposición y por supuesto dirigentes del Partido Nacional, desde antes de las elecciones del 2009 están anunciando con palabras textuales que estábamos en crisis e incluso recomendaban que a los inversores que no invirtieran hasta que pasaran las elecciones y cuando ganaran ellos entonces sí invirtieran. Pero bueno, eso es así, han estado siempre apostando a la crisis. Nosotros no estamos en crisis, estamos en una etapa que estaba prevista de desaceleración de la economía. Pero me importa fundamentalmente referirme a algo que dijo el diputado Penades con respecto a la calidad del gasto. En este presupuesto hay una serie de artículos que buscan precisamente mejorar la calidad del gasto, fundamentalmente a través de los compromisos de gestión. Eso es lo que ha objetado en comisión el Partido Nacional. Él mencionaba al Ministerio del Interior. Precisamente en el Ministerio del Interior se prevé una compensación especial a determinados funcionarios que cumplan con determinados objetivos. Bueno, eso lo objeta. En el presupuesto está previsto que la Oficina Nacional de Planeamiento, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto le pida al resto de los organismos públicos compromisos de gestión de acuerdo a las metas país que se tienen. Eso lo ha objetado el Partido Nacional. Entonces, ese doble discurso de decir, sí, no tiene calidad del gasto, pero cuando se plantean objetivos de calidad de gasto se objeten ese tipo de, y estoy dando solamente 2 ejemplos, de precisamente ir a buscar aquella mayor eficiencia del gasto, porque allí es donde todo lo que se gaste mejor es menos necesidad de aumento del gasto, sino por el contrario, hacerlo más efectivo. Y nosotros entendemos que estamos en condiciones en este periodo de gobierno en el cual ha habido reasignaciones importantes dentro de los propios incisos de la Administración Central, incluso con reducción del rubro 0, que es el rubro de remuneraciones, precisamente para maximizar entonces todos los esfuerzos de los dineros que ya están volcados y los que adicionalmente en una función de audacia del presupuesto, un presupuesto que sí que es deficitario, siempre han sido deficitarios en el país, salvo honrosísimas excepciones, han sido deficitarios. Y otros países del mundo están con mucho más déficit que Uruguay en ese sentido, pero no pueden en un momento de crisis internacional reducir el peso del Estado, porque si queremos reducir el peso del Estado tenemos que decir que vamos a reducir educación, que vamos a reducir salud, que vamos a reducir infraestructura, y eso tiene un impacto, si se redujeran el peso del Estado en esos rubros, un impacto tremendamente negativo para la población, pero fundamentalmente para los sectores más vulnerables de ello. Diputado, ¿es así que el Partido Nacional ha votado en contra de aquello cuando está incorporado la mejora de gestión? No, eso no es así, eso no es verdad. El problema está que el diputado Asti del Frente Amplio asocian siempre la calidad de gestión con más cargos y con creación sistemática de cargos de particular confianza. En este presupuesto contractivo,
se siguen creando cargos de particular confianza, se siguen creando encargaturas de particular confianza, adscripciones de particular confianza, agencias, sistemas, todas vienen consigo con cargo de particular confianza, auto oficial, oficinas, gasto. Si a mí me propusieran, yo sin tocar seguridad, educación y salud, en este presupuesto se podría ahorrar muchísimo simplemente exigiéndole a las oficinas que cada vez que se les ocurra hacer una reforma siempre tienen como consecuencia la creación de más cargos, que hicieran todo lo contrario. Esa es la situación que hoy vive el país. Eso se podía, y bastante irresponsablemente se ha hecho en estos últimos años, tener cuando el país crecía a un ritmo del 5% promedio. Este año va a crecer a menos del 2.5% según el ministro de Economía, según el presidente del Banco Central apenas alcanza el 2%. Y en ese contexto, en el que lamentablemente, porque a nadie le gusta, yo no hablé nunca de crisis, el que ha hablado de crisis y desmiente la crisis es el diputado Astillón. Yo nunca hablé de crisis, yo hablé de desaceleración. Y esa desaceleración va a tener como consecuencia, si no tomamos las precauciones debidas, que las situaciones que podamos vivir en el futuro van a ser mucho más complicadas. Cuando se habla de obra pública, lo que tenemos que hacer es que el Frente Amplio va a privatizar todas las obras públicas del país. Con fondos propios del Ministerio de Transporte y Obras Públicas solamente van a ser 130 kilómetros de carretera nueva, lo dijo el otro día el ministro de Transporte. Todo lo demás va a ser con capitales privados. Todo lo demás va a ser con participación público-privada de las PPP. Pero después, en cuanto a infraestructura sistemática en la que el Estado vierta fondos, la verdad es que es mínimo. En ese contexto, entonces, en donde se sigue un camino deficitario, con inflación, con caída de recursos, con caída de la actividad económica del país, el Frente Amplio propone un nuevo presupuesto deficitario y un nuevo presupuesto en el que anuncia que las empresas públicas, o sea, las tarifas, van a comenzar a vertir a rentas generales los que dejaron de vertir en el pasado. Entonces, lo que nos están anunciando es que la variable de ajuste para financiar todo esto va a ser el aumento de las tarifas públicas. Absolutamente falso. Lo hemos dicho hasta el cansancio. Las tarifas públicas no son un factor de ajuste. La mejora de gestión de las empresas públicas sí va a ser un factor para mejorar el resultado global de las mismas, que va a impactar favorablemente en el resultado general del Estado. Pero cuando el diputado Penáez decía que él no había hablado de crisis, yo me referí a que en el año 2009, su líder en ese momento ya hablaba de que estábamos en crisis y todos sabemos lo que pasó después del 2009 para acá. Pero bueno, entonces, cuando se habla del tema de crecimiento de los cargos de particular confianza, un tema absolutamente recurrido. Hay que aclararle a quienes nos escuchan que los cargos de particular confianza son cargos que se crean y cesan con la persona que los designa, o sea que no quedan permanentes en el Estado. Y los cargos de particular confianza, si se crean, están de alguna manera haciendo un trabajo que si no tendrían que hacerlo otras personas que no es un costo adicional, es un costo que se busca direccionar hacia los objetivos que el Estado tiene, la mejor eficiencia precisamente de ese. ¿Por qué se le quitó el tope de lo que puede cobrar un asesor de ministro? Muy bien claro, un asesor. No se sacó el tope de lo que es el rubro de adscriptos, no así es como se lo ha definido en el presupuesto anterior. El tope por ministerio no cambia, sigue siendo el mismo, por lo tanto eso no implica incremento presupuestal. Lo que esta administración, precisamente por las particularidades que se dan en este periodo, ha dicho que nosotros necesitamos, precisamente para competir con el sector privado en retener a los mejores especialistas y tener a los mejores especialistas para que después puedan discutir con las empresas privadas, porque recién el diputado Penáez decía de que se va a privatizar las obras públicas. Lo que se va a hacer, la participación pública-privada, es inversión pública con financiamiento privado. Esa es la verdad y no se puede engañar a la población diciendo que una participación público-privada es privatizar. No, lo que se dice es claramente se va a financiar, las empresas van a financiar, van a prestar su aporte para poder realizar proyectos y que eso no pese directamente en el año en que se ejecuta la obra, sino que se pueda ir pagando a través de un mantenimiento, a su vez que las empresas van a realizar de esas obras que construyen, asegurando la calidad y la permanencia del uso de esa infraestructura pública, porque siempre va a ser pública, no hablamos de infraestructura privada, es infraestructura pública. Bueno, para negociar con esas empresas se necesitan a los mejores especialistas, que generalmente las empresas privadas, como pagan mucho más que lo que se paga en el Estado, se lo llevan y entonces
quienes están incluso formados en el Estado, luego le prestan servicios al sector privado.